Yo era ese chavito que llegaba con los productores más grandes y con mis ideas y que de repente me ninguneaban porque este morrito que vas a ver, pero sí sabía. Yo soy más productor que conductor. He sido conductor y locutor. He estado detrás del micrófono delante de una cámara, pero me gusta más estar detrás. Durante 29 años sin parar, tenía o un programa de radio o un programa de tele o los dos. Mucha gente quería trabajar en donde yo estaba. Pues evidentemente se convierte también en una carrera de perseverancia y de resistencia, pero sobre todo una cosa, de no dejar de aprender todos los días. Y hace 3 años más o menos le dije a mi esposa, ya sé qué quiero ser cuando sea grande. Hace 3 años, que conferencista. Claro. Y a partir de hace 2 años empecé a darle más a eso y ahora es lo que más hago y más disfruto. Que empiezo a ser viejo y entonces es ahí, ya tardíamente, cuando dices, chinga, ¿qué voy a hacer? Empiezo a dividir mi dinero en 3, esto es para mi gasto corriente, esto siempre es para inversión y esta cosita que queda es para gastármela sin remordimientos en nada. Cuando tu hijo llega y te dice que eres el mejor, en ese momento automáticamente te conviertes en el mejor. Bienvenidos a su podcast Activados, en donde estaremos explorando el mundo de las finanzas, de los negocios, con líderes, empresarios y deportistas destacados. Hoy tenemos un invitado muy especial, Siri Mackenzie. Él es productor, director, conductor y guionista mexicano, con una trayectoria impresionante en México y el cual ha creado innovación en México en la radio, televisión y eventos masivos. Siri ha logrado éxitos a nivel local, regional y nacional como productor en proyectos como Un Show de 10 y Quien te ve, te ve. Y además ha sido colaborador en iniciativas de medios digitales, llevando su creatividad a niveles inigualables. Su impacto no solamente se limita en radio, televisión y medios masivos, también en talleres, conferencias, que impacta a jóvenes empresarios hoy en día y que transforma sus vidas en algo motivacional. Comenzamos. Bienvenidos al podcast de Activados. Mi querido Siri, muchas gracias por estar aquí. Gracias. La pregunta inicial casi siempre la hacemos muy base en la parte de finanzas. ¿Para ti la radio sí es negocio o sí fue negocio? Sí, claro, la radio y la televisión. La radio y la televisión eran un gran negocio. ¿Sabes que me tocó la época dorada? Cuando yo entré a la televisión en el 95, todavía me tocó la colita de los que trabajan en los medios de comunicación son rockstars. Ahora ya no tanto. Llegan las redes sociales y revolucionan muchas cosas. Ahora los verdaderos rockstars son los influencers, los youtubers, ese tipo de cosas, ¿no? La gente que hace podcasts como tú y demás. Pero en aquel entonces no había más nada, más que radio y tele. Acuérdate que en aquel entonces pasaba algo en la tele y era el tema de conversación al día siguiente en todas las casas. No teníamos muchas opciones. Sí. Entonces, claro que era un gran negocio. Las grandes empresas dividían su partida presupuestal en radio, tele y prensa y se acabó. Y hoy no. Hoy la partida presupuestal de los clientes solamente es más, ahorita, hoy por hoy, creo que el 4% de la partida presupuestal se va a radio. 4%. Hay otras muchas cosas a donde se va. Influencers, canales de YouTube, algunos programas hay que medio se rescatan todavía. Entonces sí, ya cambió muchísimo. Pero fue un gran negocio. ¿Y qué tanto crees? Digo, que me hemos estado platicando estos días, nos hemos visto ¿qué tanto crees que ha evolucionado el tema del influencer, del youtuber, a comparación de la radio? O sea, el impacto que puede generar uno con otro, porque hoy en día pues, todavía hay gente que escucha radio y sigue escuchando radio, ¿no? Y va a seguir Y va a escuchando seguir radio. La radio no se va a morir, ni la televisión se va a morir, nada más, evidentemente, baja la audiencia, y baja el rating, y baja la penetración, y baja la influencia, Claro. y entonces es cuando sale, cuando baja la influencia de la tele y la radio, surgen estos influencers, que yo con mi propio canal soy un influencer. A ver, ahora, empieza a salir esto de los influencers hace algunos años y la gente no sabe ni cuánto cuesta, ni cómo se mide, y entonces tú tienes muchos seguidores, entonces a ti te voy a pagar más, tú tienes menos seguidores, a ti te voy a pagar menos, y demás. Ahora ya podemos hacer un análisis cualitativo y cuantitativo después de los últimos 10 años de influencers, en donde sabemos que la cantidad de seguidores, por ejemplo, no es un factor fundamental. Claro. Hace más o menos 5 años, poco antes de la pandemia, algunas empresas, sobre todo en Europa, empezaron ya a destinar presupuestos no a influencers, sino a impacters.
las agencias de publicidad europeas hace 5 años empezaron a detectar no solamente quién tiene más seguidores, sino quién tiene más engagement, quién impacta más con sus historias, porque se dieron cuenta que alguien con 100,000 seguidores les representaba, no sé, 80 likes, por decir un número, Claro. y alguien con mucho menos seguidores tenía 95 likes. Entonces dijeron, oye, este impacta más que este. Y entonces empezaron a irse ahora en busca de los impactors. Hoy por hoy ya podemos descifrar un poquito quiénes son las personas que más nos convienen. También en aquel entonces, al principio, llegaba una chavita y decía, oye, pues yo tengo 150,000 seguidores. Y entonces a lo mejor la agencia automotriz o las cremas para mujer decían, órale, va, pero no hacían un análisis de sus seguidores, ni de sexo, ni de edad, ni de nivel O también se socioeconómico, ¿no? compraban seguidores. Sí, se compran muchos seguidores. Hay mucha gente que compra muchos seguidores. Y eso se puede detectar muy fácil. ¿Cuántos seguidores tienes y cuántos likes tienen tus videos o tus publicaciones? O cuánta interacción tienen tus videos o tus publicaciones. Pero en el caso de la chavita esta llegaba, tengo 150,000 seguidores. Y entonces la crema antiarrugas le decía, órale, pues va. Pero nunca se dio cuenta que el 95% de sus seguidores son hombres. Claro. Que no es el mercado de la crema. Y si te metes a los comentarios, entonces los comentarios eran, estás bien buena, mamá, como la de ayer, etcétera. Entonces, no es tu target, no es tu target. Ahora ya las agencias de publicidad y las mismas empresas se han dado cuenta de cómo descifrar y desmenuzar a los influencers. Tengo muchos seguidores, muy bien, felicidades. Quiero ver tu público, tu engagement, la cantidad de personas que interactúan con tus publicaciones, el tipo de comentarios que tienes, y entonces con base en eso ya pueden tomar una decisión más certera de a dónde destinan su dinero para enfocar, pues, la comunicación de su producto, pues, ¿no? Sí, más porque hoy en día, digo, a fin de cuentas, puede existir gente que te venda piñas, pero realmente no es el target de lo que vas a necesitar, ¿no? Exactamente, exactamente. Otra cosa importante es que los medios de comunicación siguen siendo fuertísimos para diferentes cosas. Vamos, hace poquito alguien me decía, ya nadie ve televisión. Todos vemos televisión. No, yo no. Ok, la final de fútbol, la entrega de los Grammys, del Oscar, Oscar. el Miss Universo, el Mundial. Sí. Claro, lo puedes ver en plataformas, pero la gente sigue yéndose a los medios tradicionales para escuchar a los comentaristas de X o tal televisora, esas cosas puntuales siguen sucediendo en televisión. Es más, en el factor noticioso pasa algo muy característico. Tú ves alguna noticia en redes sociales y claro, la sigues en redes sociales, Sí. pero acuérdate que en redes sociales cualquiera puede postear, entonces caemos a una sobreinformación. Entonces, para la gente corroborar que de todo lo que estoy leyendo en la red social es verdadero y que no, prende la televisión. Y en la televisión, pues, por parte de la Secretaría de Comunicación y Transporte, no puedes decir cosas que no son, Claro. o que no estén 100% corroboradas. Entonces, ahí corroboras, sí, este incendio está fuerte, pero ya me estoy dando cuenta aquí en los medios. Es más, pues, sigues las redes del medio oficial Claro. de comunicación. Y entonces, esa es la información fidedigna. ¿Cuántas veces nos hemos topado con que hubo una riña en las calles y en las redes te mencionan que hay N cantidad de decesos, y a la hora que te vas a las noticias dices, no es tan grave, no es tanto. Entonces, vamos, sigue siendo todavía la televisión, ¿no? La televisión y el radio siguen siendo ese lugar donde nos agarramos para corroborar información. Y fíjate que ese es un punto importante. Yendo para atrás, hablando del productor Siri, que realmente es algo que hoy en día, digo, aparte que te admiro porque tiene Gracias. tiene unas conferencias que ya veremos, que la nueva haremos en Gracias. conjunto, está impresionante. Pero vamos a ser team con esas conferencias y ahí les vamos a decir luego es dónde. Pero retrocediendo en cuestión, cuando tú eres productor de un programa muy exitoso Ajá. y tienes a gente, digo, entre ellos, pues obviamente tienes a varios que ahorita platiquemos, pero ¿cómo llega Siri en cuestión a ser ese productor de algo trascendente? Porque creo que lo platicábamos ayer, estábamos en el cafecito. Sí, Para mí creo que el programa de Ya Párate, pues fue y será sí, claro. el mejor que puedas El radio. en la vida de México, ¿no? Yo nunca tuve nada que ver con Yapar. Sí, sí, Entonces, yo estaba en Televisa, pero yo estaba en Big Brother. Claro. Yo estuve de director de cámaras en Big Brother cuando ganó Omar, precisamente, cuando ganó Omar Chaparro. Fue un programa muy exitoso. A nivel local, el primer programa que yo produje, la gente de mi edad tal vez se acuerde,
Era un programa infantil en TV que se llama Entre Pingos. Con Entre Pingos me tocó ver, Sí, ¿cómo no? con Entre Pingos me tocó ver el último fenómeno televisivo que yo pude palpar. Es decir, los niños que conducían este programa infantil, estamos hablando del 98, cuando no había redes sociales, y lo antes comentado, lo que sucedía en la tele marcaba tendencias. Sacamos línea de ropa, sacamos útiles escolares, sacamos canciones y demás, y era una locura. Yo salía a grabar a la calle con los chavitos y tenía que cancelar grabaciones porque la gente se amontonaba y se amontonaba y se amontonaba, y autógrafos, autógrafos y autógrafos. No había ni siquiera la facilidad de sacar el celular y tomarse la foto, Claro. pero eran autógrafos y era Firme, fírmalo y salúdame, y tenía yo que cancelar la grabación en la calle y decía, ¿sabes qué? Súbanse a la camioneta. Entonces llegaba seguridad, se llevaba a los chavitos de la camioneta y nos cambiábamos de locación. Hoy, ¿cuántas veces no pasamos por la calle y vemos a alguien grabando para televisión? Sí, Y es sí, normal. Y te sigues caminando y ves a alguien grabando con su celular para algún claro. podcast y es normal. Ahora, sí, programas exitosos, varios. Después de Ya Párate, que lo que platicábamos ayer, que era Facundo, Tamara, Omar y La Garra, que para mí La Garra era pieza fundamental de ese programa. Luego me toca producir un programa Sí, con sí, él. es el que produces con Pero este con programa sufrió cambios. Es decir, el primero se llamó, ¿cómo se llamaba? Garra Killers. Creo que sí. No, Chilaquilers se llamaba, Chilaquilers, y era un programa que hicimos para diferentes estados en unas emisoras medianas, de medianas para abajo. Y de repente Exa nos dice, ¿sabes qué? Vénganse para acá conmigo. Y entonces cambia el concepto de Chilaquilers a Garra Killers. Yo ya producía Chilaquilers, pero no salía al aire, nada más era productor. productor. En Garra Killers salgo al aire con ellos en Exa FM y nos empieza a ir muy bien. Y luego en una tercera etapa, un programa que hasta la fecha sigue al aire y sigue teniendo mucho éxito, sigue siendo el programa número uno escuchado en la radio en su horario, que es La Garra en Exa. Me toca cambiar el concepto otra vez a La Garra en Exa, meter nuevas secciones y conducir junto con La Garra. Entonces, pues nada, mi carrera me ha dado la oportunidad de trabajar con personalidades como él, como Omar en su momento, vamos, con mucha gente, pues, ¿no? Pero el siendo productor, a fin de cuentas, de, pues, programas exitosos, o tener de donde puedas ir viendo, pues, ahora sí que apoyar a todos esos programas, ¿cómo se siente también estar detrás de cámaras? Porque digo, yo veo también a los muchachos que también se la rajan en aquí, que allá, que esto, que digas y córtale, córtale, mi chavo, pero ahí también es un tema de logística empresarial, porque no solamente es que, pues, salga al aire y que sea exitoso, sino también que entren patrocinadores, sea financieramente viable, o sea, es todo un complejo. Un productor es un poco eso, un productor es un poco un empresario que tiene que resolver muchas cosas al vuelo y tomar en cuenta otros aspectos que la gente normalmente no ve. A ver, por ejemplo, yo soy más productor que conductor. He sido conductor y locutor. He estado detrás del micrófono, delante de una cámara, circunstancialmente. Y bueno, lo he hecho y me gusta, pero me gusta más estar detrás. Entonces, así como cualquier emprendedor, cuando tú realizas algún proyecto, ya sea de televisión o de radio, arranca con una hoja en blanco y empieza un proyecto, empiezas a prospectar y lo primero, nos llaman productores porque elaboramos un producto para un target determinado. Entonces tienes que hacer un análisis de tu audiencia. ¿Qué tipo de público es? ¿Qué nivel socioeconómico es? ¿Qué sexo predomina? ¿Qué edad? Tal cual tu demográfico. Ya que lo tienes bien visualizado, entonces creas el proyecto para ellos. Con base a este target, creas el producto. Desde la colorimetría de la escenografía, el tipo de musicalización, qué tipo de conductor, qué tipo de conducción, no nada más de conductor, sino de conducción, cómo hablan, son formales, no son formales, si hablan de tú, qué tipo de secciones, creas todo con base al cliente final, pues, ¿no? ¿Me explico? Entonces, no es lo mismo elaborar un programa de revista en las mañanas, en donde tu target predominante es una nivel socioeconómico C más de mujer, de ama de casa, de tal edad, al programa deportivo que sale a las 8 de la noche, donde tu target cambia completamente, o al infantil, Claro. o al de debate político, ¿me explico? Entonces, es diferente tu audiencia y es diferente desde la dirección de cámara, musicalización y todo ese tipo de cosas. Y en el camino, en lo que lo vas desarrollando, te vas topando con cosas como que esta sección se veía muy bien en el papel
y a la hora de la hora no funcionó, y hay que quitarla, y hay que cambiarla. Esto que no teníamos contemplado, este gag que salió en el programa, fue un éxito, lo convirtamos en una sección, explotémoslo, tal cual como lo hacen los emprendedores. Pues a la hora de elaborar una empresa, tienen que fijarse en su cliente final, y al paso del camino vas quitando y moviendo y modificando y regulando ciertas cosas para llegar al éxito, tal cual es lo que hace un productor. ¿Y crees que la evolución, por decir algo, hoy que en día, digo, yo que soy consultor fiscal, ¿no? Ujú. Y siempre me ha gustado estar, pues, en la plática, en el cotorreo y todo eso, y dije, bueno, hoy en día que la tendencia, que puede llegar tal vez a la radio, o teníamos un programa de radio deportivo, lo que sea, Sí, pero hoy que tenemos la oportunidad de llegar a otro tipo de target, o otro más gente de todo el mundo, sí. con un tema de un podcast, ¿cómo crees que ha evolucionado de tener la radio de producción a la producción de un podcast? Porque digo, produces podcast también, entonces, Sí. ¿cómo ha sido también esa evolución que tú ves hoy en día para la gente que nos ve? Los medios alternativos, que ya no son alternativos, los medios ahora electrónicos, las redes sociales, los podcasts y todo eso, sirvió para diversificar y irte a tu nicho. Antes tú prendías y veías el programa de Hoy Mismo, Otro Rollo, o todos esos programas que nos marcaron, Sí, y todo claro. el mundo lo veían. ¿Quién lo ve? Ah, este cuate que es arquitecto, y este cuate que es carpintero, y este Claro. que le gusta la banda, y este que le No, y gusta el rock, empresario y y todo. este que le gusta el pop, y este que es empresario. Entonces todos nos congregábamos a ver eso porque era la oferta que había. Ahora la diversificación en los medios electrónicos es tal que hay público para todos. Yo he visto canales de YouTube de carpinteros que son exitosísimos, y la gente que está interesada en la carpintería ve ese programa, y entonces se segmenta todavía más, pues, ¿no? La gente que quiere emprender ve podcasts como el tuyo, la gente que se quiere divertir ve podcasts como La Cotorrisa, la gente que quiere aprender a cocinar ve del de Grill, Roberto Grill se llama, una Ah, cosa sí, así, claro. y el de hay una señora que también cocina desde su comal en su casa y tiene un éxito tremendo. Hoy por hoy, lo que tienes que hacer si quieres emprender en los medios electrónicos es olvidarte un poco de los medios convencionales, porque ahí vas a ir a al grosso. Claro. Pero si especializas tu podcast en algo y hablas a ese target al que vas, justo con su idioma, con sus necesidades. Aquí no se habla de música, aquí no se habla de cine, aquí se habla de emprendimiento. Podemos entrevistar a alguien que hace tele, podemos entrevistar a alguien que hace Por música, el emprendimiento. pero por el emprendimiento, Claro. por las cosas, cómo es ese negocio, cómo te enfrentas y cómo brincas ese tipo de cosas, ¿me explico? No nada más de, ¿y en qué te inspira antes tu próximo disco? Pues, de tu próximo disco, sino Y lo dices, pero en lo dices cuestión también empresarial, exactamente, hablando con del este podcast enfoque empresarial, claro. exactamente. Y hay podcast de deportes, de cocina, de entretenimiento, de lo que quieras. Y esto está buenísimo, porque entonces consientes a tu nicho, y tu nicho empieza a crecer, que tu audiencia empieza a crecer, y toda está enfocada a ti. Yo empecé a hacer redes sociales apenas el año pasado. Tengo apenas un Sí, pero año. Un año. les digo, el que no lo siga, no. Gracias. Que ahí va un tema importante Muy. que dices, y eso lo platicábamos también ayer, es, si mis cálculos no me fallan, en Instagram tendrás como 35, 36,000 seguidores, ¿no? Más o menos 30 y algo. Porque te falta todavía meterle Sí, más ponche en cuestión de videos, porque también tienes muchas cosas que hacer. exactamente. Pero el engagement que tienes no es bueno, es impresionantemente fabuloso. Pues, 30, digo, 3 millones, 3 millones promedio de Fabuloso. visualizaciones O al sea, mes. si lo comparas en cuestión de alguien que diga: "Oye, yo quiero que Siri me pueda hacer un patrocinio", no es gol, pero sí. No, pero Siri que pueda un patrocinio para X o Y, el efecto viene al revés, o sea, es decir, el efecto del seguidor no te impacta en el engagement o en el impulso o en el alcance que puedes llegar a tener. Sí, claro. Bueno, ayer que estábamos viendo un video tuyo, creo que tiene casi 18 millones de reproducciones. Hay otros de 5 millones, de 6 millones, de 1,5 millones. Y yo Creo que los básicos son los de 10,000, 15,000. cuando no pega un video, No pega, son 10,000, 10,000, 30,000, 20,000. Vuelves al punto donde dices: "Oye, a ver, ¿qué quiero? ¿Tener un pingo de seguidores Ajá, o tener el engagement del alcance de tantos millones de seguidores sí. que aunque no me sigan, están ahí viéndome de todos modos?" Además, vuelvo a lo ¿Sí me mismo. explico? Porque es negocio Sí, y es un tema financiero donde dices: "Oye, yo le invierto en Siri porque me vale sorbete el tema del seguidor.
el alcance que voy a tener financieramente para un producto. Y además, vuelvo a lo mismo, ¿qué hay detrás de estos números? Detrás de estos números está el contenido y el contenido filtra diferentes cosas. La chavita que baila con poca ropa, pues Sí. su tipo de seguidores va a ser Claro. ese cuate que la va a piropear. ¿Me explico? Yo subo un tipo de contenido que es contenido de valor, consejos, parto de una canción, parto de una película y termino con una reflexión. Entonces esto provoca diferentes cosas. Uno, que el chavito diga, qué hueva, y le pase. Que el que está buscando otro tipo de contenido dice, qué hueva, y le pasa. El que se queda es alguien que le interesa mi tipo de contenido. Y entonces mis demográficos son, pues la mayoría de seguidores que tengo es 50% hombres, 50% mujeres, bueno, como 51% hombres, 49% mujeres, ahí va oscilando, mitad y mitad. Nivel socioeconómico de medio para arriba, porque es información de valor, que es el tipo de gente que sigue este podcast, por ejemplo, y un nivel el de edad que tengo es, creo, de 35 a 55, mi predominante, una cosa así. Que son el efecto empresarial, claro. Es el que compra. Y entonces me hablan marcas de carros y me hablan diferente y me dicen, oye, te quiero a ti. No a ti, quiero a la gente que te ve, Claro, por claro. supuesto. Pero quiero a Siri. Exactamente, porque Claro. tú me das tú tienes mi cliente potencial. Tú tienes mi cliente potencial, entonces te quiero a ti. Entonces me escriben las marcas de carro, los hoteles, los complejos vacacionales, etcétera. Entonces son a los que se acercan, ¿por qué? Por el target que me sigue. Claro, Pero ese claro. target me sigue Totalmente. por mi contenido. Sí. Y así es esto. Tú creas un contenido en redes sociales. ¿Qué contenido estás creando? ¿Qué tipo de audiencia vas a jalar? Bueno, ¿qué tipo de venta puedes hacer a partir de ahí, pues, no? Sí. Entonces, todo va pegado, pues. Y aparte, hoy en día, lo vi en un ejemplo donde 7 horas y media en promedio pasa una persona, de 6 horas y media a 7 horas y media Ajá. pasa una persona en el celular. Sí. Entonces, tienes 6 horas y media promedio, 7 horas por persona que le puedes vender un producto. O sea, tienes a alguien cautivo 6, 7 horas en algo. No quiere decir que esté 7 horas ahí, sino en un promedio de que, ya revisé el celular y otra media hora, otro tanto, pero tienes un promedio para poderle vender un producto a esa persona. Sí. Y financieramente te impacta a ti para un negocio. Yo quiero a la persona que tiene ese engagement, me vale sorbete los seguidores, quiero el engagement que tiene. Exactamente. Exactamente. Eso es la clave en cuestión. Tú como productor o como realmente empresario ya de todos los medios, pues te enfocas en eso. Sí, acuérdate que las redes así funcionan. Las redes lo que quieren es más gente viendo su red. Y entonces hay ingenieros cabroncísimos detrás de cada red social, ideando cómo hacer que más gente esté conectada a esta red. Facebook tiene la competencia, bueno, Meta tiene la competencia con YouTube, con Netflix. Si hay gente viendo Netflix, es gente que no está viendo YouTube. Y entonces es menos audiencia YouTube y YouTube vende menos. Entonces YouTube lo que tiene que hacer es generar más audiencia con los premios, subiendo contenido. Las redes sociales de repente, no es casualidad que de repente llega una notificación y dice, fulano comentó tu foto, Claro, sí. pero no te dice qué comentó. Sí, no, ¿Quieres saber qué comentó fulano? Métete. Te tienes que meter a la red social para ver. Sí. Para la red podría resolverlo. Fulano comentó esto en tu publicación. Qué padre, listo. Pero no, te dice, comentó algo. Y luego la ingeniería de la red social, si de repente ya llevas un par de horas sin meterte, te manda una notificación, Claro. aunque no sea para ti. Oye, Mengano no. acaba de postear una nueva publicación. Ese Mengano, la red sabe que tú tienes mucha interacción con ese Mengano y entonces, ¿qué publicó este cuate? Sí. Ni siquiera publicó nada respecto a ti, pero entonces la red te dice, hey, no te has conectado. Mientras más gente esté conectada, mientras más gente vea el banner, entonces la red social dice, oye, marca, tanta gente vio tu banner, Claro. me pagas tanto, ¿no? Entonces, Sí. así funciona. Somos nosotros el producto que se vende. Y hablando en eso digo, al rato ya te pediré consejos para todavía mejorar más para ustedes, pero punto importante es, tú como productor, antes de ya dejar la radio en cuestión de trabajo, es qué tan complicado puede llegar a ser estar con la persona que está trabajando en la radio, pero tú como productor, porque a veces pues digo, todo el mundo se puede sentir a veces muy acá, pero el punto es cómo ir lidiando con todos los que van pasando dentro del trabajo. Sí, Es complicado, me imagino, es ¿no? complicado y me ha tocado tanto en radio como en tele. Tele también, pues, Trabajar con figuras, y de repente llegar y decir, oye, hay que hacer esto, y que la figura en cuestión, la que está a cuadro,
la que tiene el ego más grande, de repente dice, yo no voy a hacer eso, oye, espérame, no, no es una petición, ¿me explico? Sobre todo en televisión pasa porque en televisión muchas veces fíjate que los conflictos más grandes son en cuanto a imagen. Radio es mucho más mágico en ese sentido porque llegas y creas tu atmósfera a través de un micrófono y ya. Y lo Pero, imagina. pero en Sí. tele hay mucha gente que incluso te dice, no me voy a poner ese vestuario. No Sí, me que gusta cómo me maquillaron. esa es la clave. Este no es mi lado. Entonces, pues, como hay más elementos que también entra todo lo visual, también hay muchas veces mucho conflicto. La radio, por ejemplo, puedes hacer un enlace a través, hoy en día se puede hacer a través de un celular en donde estés. La cámara tienes que desplegar diferentes cosas, ¿no? Iluminación, cámara, cableado, depende del tipo de transmisión, si con una cámara lo resuelves o necesitas una unidad móvil, etcétera. Entonces hay más conflictos, pero nada, mediar y decir, ok, tú no quieres esto, pero necesitamos nosotros este resultado, tenemos esta otra alternativa, podemos hacerlo de esta manera, ¿te viene mejor? Sí, mediar, digo, al final digo, en todo es negociación, todo en esta vida es negociación. La gente que diga, no, es que yo no soy negociador, todo es negociación. El permiso que le pides a tu mamá para salir es negociar. La salida porque con el dentista en el trabajo es negociar, etcétera. Todo es negociación en esta vida. Todo. ¿Y crees que realmente, digo, ahorita que lo comentas y ya tocas también parte de eso, es más complicado la tele que la radio para hacer magia, ¿no? A Sí, veces. sí, porque es un elemento más, te digo, es un sentido más. En la radio es maravilloso porque creas tú la atmósfera, creas tú todo el environment que quieras, pues. Y en la televisión no tienes que crear literal, pues, tienes que crear la escenografía, la iluminación adecuada, etcétera. Es como los podcasts, grabar un podcast de audio, pues es mucho más sencillo que grabar un podcast de cámara. No tendríamos estas lámparas, estas cámaras, esta iluminación atrás, dando profundidad, aspectos escenográficos, peinarnos, Sí, irnos al vapor, bañarnos. exactamente, es un poco más complejo, por supuesto. Ahora, tocaste un punto, creo, hace ratito, fundamental. Yo ya no estoy en radio y tele. Decidí, renunciar a radio y tele el año pasado, el 2024. Yo tenía 29 años ininterrumpidos en radio o televisión. Es decir, durante 29 años sin parar tenía o un programa de radio o un programa de tele o los dos. Hasta el año pasado, desprenderme de eso, Sí. soltar, fue complicado. ¿Cómo sueltas? Fue complicadísimo porque yo toda la vida me había convencido que yo era para lo único, para lo que servía, para producir, para crear conceptos, para dirigir personas a cuadro o en el micrófono. Y a la hora que lo suelto, pues evidentemente es mucho miedo, pero lo solté porque sigo haciendo ahora podcast, que también es una manera de comunicar, la manera actual de hacer audiovisual. Sigo produciendo, sigo diciendo, pon esta iluminación aquí, vamos a hacer este concepto, editar, claro. postproducir. Sigo creando conceptos nada más y cambió la plataforma. Ya no lo hago en los medios tradicionales, me pasé a este lado. Lo más complicado de pasarme a este lado fue quitarme el ego, que es lo que mucha gente no se puede quitar. Esa es la pregunta importante. ¿Qué es para ti el ego? Es, es, En radio y televisión. es algo que Y podcast hoy en día. sí, es un arma de doble filo, porque el ego es bueno cuando te da confianza y estás parado frente a una cámara y lo que estás diciendo lo dices con toda la seguridad del mundo porque sabes que es verdad y ese es el ego bueno, pues, ¿no? Todos esos conocimientos que puedes aplicar y que puedes transmitir y decir, yo te lo digo porque soy muy chingón en esto, ¿no? Y porque lo he hecho y he tenido muchos éxitos en esto. Ese es el ego bueno. El ego malo es cuando alguien viene y te da algún consejo, alguien con ideas frescas, y tú dices, ¿tú qué vas a saber, morro? Si yo llevo 29 años o 30 años haciendo esto, ¿tú qué vas a saber? ¿Tú qué me vas a venir a Claro. enseñar? Siempre podemos aprender. Cuando tú te das cuenta de que claro, necesitas ideas frescas y esto se está moviendo, Claro. y puede venir un chavito a darte consejos y tomarlos y decir, nunca se me hubiera ocurrido y este consejo que me estás dando me va a favorecer muchísimo mi vida profesional, quitarme ese ego y decir, gracias, en esta ocasión y en este sentido, fuiste un maestro para mí, tú chavito recién egresado, o tú chavito que tienes tu podcast de hace 3 semanas y yo llevo 29 años haciendo esto, tú fuiste mi maestro en esto. ¿En qué tipo de micrófono? ¿En cómo acomodar la iluminación? ¿En cuánto tiene que durar un reel de Instagram? Etcétera. Ellos tienen, vamos, hay gente que está así. Y caí en Y cuenta en eso. nacen a veces ya con esa
Sí, pericia para hacerlo. Digo, como te puedo decir, morro, ¿tú qué vas a saber? ¿Cómo te llamas? Roberto Martínez. Saludos a Roberto Martínez. exactamente. Sí, Es un exitoso, ¿cuánto Robert tiene Martínez. Roberto haciendo su podcast? Tiene muchísimo menos. Cuando yo entré a trabajar en televisión, Roberto ni nacía todavía. Y el podcast de creativo de Robert. Pero no me digas que no me puede venir a dar. Baldazo. Claro, por supuesto. Y esto lo entendí como baldazo de agua fría porque 1995 marcaba el calendario cuando yo entré a trabajar a Azteca, TV Azteca. Y me convertí en ese momento en el productor de televisión más joven de Guadalajara en aquel entonces. Estaba muy morro y cuando me dieron la primera producción que me dieron, que fue Entre Pingos, productor de Entre Pingos, y yo era muy chavito, yo era ese chavito. Yo era ese chavito que llegaba con los productores más grandes y con mis ideas y que de repente me ninguneaban porque este morrito que va a saber, pero Claro. sí sabía y se convirtió el programa Entre Pingos en un programa súper exitoso y de ahí me pasé a otro y a otro y a otro y cada programa que he hecho tengo la fortuna de decir, este tuvo grandes números de rating, este también, este marcó esto otro, la gente se acuerda de esto, marcó tendencia acá, entonces no era un chavito caguengue que no sabía lo que decía. Claro. Yo fui ese chavito, yo fui ese chavito. Entonces, cuando se me acerca ahora ese chavito, yo tengo que tener la apertura y la inteligencia emocional para decir, sí, enséñame, enséñame. Yo te puedo enseñar algunas cosas con base a mi experiencia, que en experiencia a lo mejor tengo más años que tú, Claro. pero tú traes ideas frescas. Entonces, si es así, conviértete en mi maestro. Cuando te quitas ese ego, empiezas a aprender y empiezan a suceder cosas como las que me están sucediendo en Instagram. Hoy está padrísimo el contenido que haces. El contenido que hago es el cúmulo de 1000 consejos de gente que me los dio. De gente que me dijo, no los hagas tan largos, empieza mejor así, sé más concreto, quita la paja, etcétera. Y me siguen dando consejos. Algunos los tomo, otros no, pero Pero están ahí. el resultado de mis videos es el cúmulo Claro. no solamente de mi experiencia, sino es el cúmulo de miles de consejos que gente me dio y que con humildad y sin ego los tomé, los puse en práctica y funcionaron. Claro. Es así. Fíjate que tocas un punto importante que es cómo los jóvenes hoy en día a veces nos enseñan miles de cosas. Sí. Pero también la gente de experiencia, el ego de uno, dice, él tiene el ex. Ahí tenemos un punto importante que nos gusta ver a las personas exitosas, pero no más exitosas que uno. Sí, Porque si a ti te va bien, ayer lo platicaba ayer. contigo ahí, si a ti te va bien en una conferencia, yo quiero ir contigo, Siri, porque pues para que me jales y a ver qué estás haciendo chingón, pues para que también yo pueda aprender o pueda mejorar con eso. Claro, ¿Sí me explico? Pero ese es también uno que, digo, todos los hemos pasado y todos, hoy que día lo digo así más práctico, más rápido, es porque también ya me pasó. claro. O sea, la riegas. Pero hoy en día que los baldazos de agua fría ponen el punto donde yo también quiero juntarme con gente exitosa, pues porque me voy a volver exitosa también. Los proyectos exitosos, creo, salvo tu mejor opinión, son en los que todo el mundo gana. Claro, Todo el mundo claro. gana. Llámese un podcast, llámese un reel, llámese una canción, llámese una empresa, llámese lo que sea. Si todo el mundo alrededor gana algo, entonces es un proyecto exitoso. Claro. Y muchas veces, por ejemplo, en el caso de las conferencias, yo empiezo a dar conferencias hace 15 años, que es a lo que más me he dedicado este último año. Cuando yo doy mi conferencia, procuro que la gente a la que la está recibiendo se lleve algo y gane algo. La empresa que me contrató, bueno, va a tener resultados inmediatos y gana algo. La persona que me recomendó, yo le doy un porcentaje y gana algo. Claro. Al fin, todos ganamos. Pero además, si alguien viene y me pide un consejo de cómo abrir la conferencia y todo eso, yo agarré experiencia de ahí, yo gané eso y la reparto. Claro. Él también ganó. Esa persona que te pide un consejo y se lo das de verdad y no dices, no, no, pues no te voy a decir, no, pues tú échale ganas. No, ahí está perdiendo a alguien. Ahí, si tú lo Tú abres a la. también estás perdido porque Sí, esta persona te lleva con otra. Oye, exacto. Siri Empieza, está buenísimo, tráetelo. empieza la cadena de perdición. Claro, si alguien llega y te dice, oye, échame la Y mano. pierdes financieramente. Ajá, échame la mano y no se la ha hecho porque no quiero, por ego, Por ego. ¿sí? Entonces él ya perdió. Si alguien pierde en tu cadena, empiezas a perder también tú. Si alguien pierde, empieza la cadena de perdición. Empieza la cadena. Él pierde porque no le diste el consejo y entonces no pudo concretar un negocio que te pudo haber invitado y a partir de ahí empieza a perder y perder y perder y perder. ¿Me explicó? Y a lo mejor gracias al consejo que no le diste, su conferencia no fue tan buena y perdió la gente que la vio. El chiste es que todos alrededor
ganen. Si todos ganan, si todos están ganando, hasta la última persona con la que te topes en el camino, cadena. entonces quiere decir que vas muy bien. ¿Qué dificultades financieras has pasado, que has aprendido en el camino con el tema de la radio, televisión? Y hoy en día cuando dices, vaya a la radio y la televisión. Mira, Vaya a la radio y la televisión en cuestión de que te sales ininterrumpido, digo, todavía eh, sigues a veces teniendo esa relación. sí, todavía tengo mucha relación. Me invitan todavía a programas de radio, programas de tele, pero ya como invitado. Me han invitado a producir todavía cosas, pero ahorita digamos que no le dije bye y le dije hasta luego, déjame nada más. Sí. Dificultades, bueno, los medios de comunicación desafortunadamente hay comunicólogos en exageración y las posibilidades, en aquel entonces sobre todo, ahora ya es más fácil porque cada quien a través de un celular tiene un medio para comunicar. Claro. Pero en aquel entonces que nada más estaban los medios convencionales, radio, televisión y prensa, era muy complicado la cantidad de gente egresada de la carrera de comunicación y los pocos puestos laborales en los medios. Entonces, esto provocaba, lógicamente por la ley de la oferta y la demanda, Claro. pues sueldos no tan buenos, por así decirlo. Sí, Oye, si tengo no quieres, pues ahí hay 10 tengo más que esto, tú. si quieres. Si no, tengo un cuarto lleno de currículums. Y sí estaba un cuarto lleno de currículums. Y sí había gente que quería hacer lo que tú hacías por la mitad del dinero de lo Claro. que tú lo hacías. Entonces tenías tú que decir, bueno, pues va. Entonces, muchas veces televisión llegabas a vivir pues al día. Al día me refiero no a que apenas me alcanzó para comer, no, no me refiero a eso, pero había muy pocas posibilidades de invertir tu dinero, ¿no? Y entonces, esto con el paso de los años crea una poca cultura financiera, en la que no tienes inversión en ningún lado, Claro. trabajas para ganar dinero y ganas dinero, pues, para sacar el mes, para sacarlo bien. No quiero decirte, digo, no quiero decir que, bueno, pues, me la pasé comiendo huevo y frijol todo, no, o sea, bien, comías bien, vestías bien, salías de vacaciones una vez al año, etcétera, pero no más nada, no te alcanzaba para ese tipo de cosas. Y sin embargo, perdíamos de vista que gracias al conocimiento y a la proyección que teníamos en los medios, nosotros podíamos emprender. Además, a conducir eventos, a producir este tipo de Claro. cosas, a dar asesorías, pero no tienes esta cultura. ¿Por qué? Porque en México no existe esta cultura financiera. Sí. No existe. Las abuelas te dicen, con su expertise, te dicen, ahorra, mijito, pero no te dicen ni dónde, ni cómo, Ni en dónde, ni nada. ni cuánto tienes que ahorrar. Seguimos teniendo en México esta cultura de, te está yendo bien, compra una casa. Cuando no, comprar una casa no es la mejor inversión. Lo siento, pero no es la mejor inversión, no es la mejor inversión. Estás comprando, un pasivo, o estás comprando un gasto que va a pagar a 20 años. Es Este correcto. mismo dinero tú lo puedes invertir en algo que te genere más rendimiento, y en menos tiempo de lo que pagarías tu casa, te compras 2 en efectivo. Así es, pero la gente no tenemos esta cultura en México, ¿no? Empiezas a aprenderla conforme vas creciendo y te empiezas a preocupar por otras cosas. Acordémonos que yo era muy joven en el 95 cuando entré a la televisión. Y Era entonces muy joven. entonces ahí no te preocupabas de No, no, muchas cosas, claro. pero luego te casas, tienes hijos, tus hijos crecen, te empiezas a ser viejo, y entonces es ahí, ya tardíamente, cuando dices: Ah, "¿Qué chinga, qué voy a hacer?". atrás. Entonces, es cuando yo empiezo ya a dar más conferencias, más asesorías, empiezo a dividir mi dinero en 3, esto es para mi gasto corriente, esto siempre es para inversión, y esta cosita que queda es para gastármela sin remordimientos en nada. Un viaje y nos vamos a gastar esto que quedó. ¿Cuánto Claro. tenemos de presupuesto? Esto, acabémoslo, porque no estoy tocando ni la parte en la que estoy invirtiendo, ni en la parte de mi gasto corriente, por supuesto. Ahora, nadie tiene ni el trabajo ni la vida asegurada. Hoy puedes tener mucho y mañana poco. La rueda de la fortuna. Tienes que estar preparado para esto. ¿Cómo reaccionar cuando las vacas están flacas? Pues el avión se está cayendo, pues tirar peso para que más o menos levantarlo en lo que se vuelve Para a nivelar, vuelo y claro. listo. Pero eso lo entiendes con el paso del tiempo. En los medios de comunicación, por esta alta demanda que hay de gente que quiere trabajar en ellos, las condiciones laborales también es, pues te voy a contratar por honorarios. Traducido a, no tienes ninguna prestación, no te damos, en diciembre te vamos a dar un pavo Extra, pero de compas, te voy a dar un sí. pavo y ya, aguinaldo, no hombre, borra esa palabra de tu léxico, ¿Qué?
Pues y gol, nada más, ¿no? Pero borra esa palabra de aguinaldo, bórrala, vacaciones pagadas, no, a ver, te quieres ir de vacaciones, pues adelanta tu trabajo y pide permiso un par de días y vemos si te los autorizamos, porque no hay, o sea, no hay prestaciones. Claro. Y la mayoría de medios de comunicación tienen en ese esquema a sus trabajadores, en pago de honorarios, que es como si contratara un pintor y cuando acabaste de pintar, ok, pues listo, ya que no te debo nada, ¿verdad? Pagado y No te vámonos. debo nada, ¿verdad? Te fui pagando todo, ok. mm, las empresas negocian y te dan ahí un dinerito cuando te corren porque pues, te compras para no meterse en broncas legales y todo. Pero en realidad el esquema pues es muy poco afortunado. Y esto es gracias a la oferta y demanda, por supuesto, ¿no? Hay mucha gente que quiere trabajar ahí, pues si quieres. Yo cuando entré a trabajar en el 95, yo entré en el 95, me convertí en productor en el 98, pero del 95 al 96 yo duré 1 año, 2 meses, 1 año con 2 meses sin que me dieran ni un peso. Yo iba De compas. como de prácticas, pero sin prácticas, ¿me explico? No te Sí, vamos a firmar hojitas sí. porque no son tus prácticas, Como de pero sin eres práctica. como practicante. Sí. Eres como varios de aquí que están en sus prácticas, No, te dicen, estás te voy a aprendiendo. pagar ¿con qué? Con experiencia, cabrón. Exactamente, Hoy le dices todavía así sí, todavía a la fecha en medios de comunicación y en la música pasa también mucho. Oye, no, pues bueno, ven y toca en mi bar y te doy unas chelas, pero mira, viene mucha gente y te va a ver. Mm, pero también cómo, ¿no? En la música claro. también pasa. ¿Por qué? Porque lo mismo, oferta y demanda. Hay mucha gente queriendo hacer música y los espacios son muy reducidos, ¿no? Los medios alternativos vienen a abrir la posibilidad para que ahora alguien, 2 chavitas de Sinaloa desde su casa hagan un podcast y se convierten en un fenómeno que son ahorita no me acuerdo cómo se llaman, pero están de gira con marcas importantes y están llevándose la lana del mundo y hicieron un podcast el año pasado. Ah, bueno, de y las que dicen que compraron las casas en Rápido y unas que usan sí, tejana, no, o sea, impresionante. pero, es un caso para analizar y decir: "Oye, y se puede. Ahora tú eres tu propio medio y ahora tú puedes generar Claro. ese dinero para desde chiquito, aprender este esquema financiero, gasto corriente, inversión, diversión", ¿no? Fíjate que un punto también que a veces analizo es cómo los doctores se juntan con doctoras, cómo no sé, los cantantes se juntan con actrices o con del medio. Ujú. Tú estando en el medio, pues bueno, tu esposa, pues es del medio, Mis esposas, ambas, ¿sí? las 2 que he tenido, sí. Realmente, entonces, cómo a veces, se puede llegar a juntar, porque también tiene sus compromisos, tiene decir, no tenemos los mismos días de salir de vacaciones, o cómo los podemos enlazar, porque también es complicado, pero digo, yo los veo y aparte de que le mando un saludo, Ah, pájaro. se llevan extraordinariamente de maravilla y con la familia, que a fin de cuentas, Sí. ya el ser papás, pues también es otra implicación para los Sí, medios. claro, este es un aspecto más social de convivencia. Evidentemente, si vas todos los días a un trabajo y convives con esas personas, unos te van a caer bien y vas a sacar buenos amigos, unos te van a caer mal y vas a sacar unos excelentes enemigos, eh, y de otros te vas a enamorar. Así funciona, somos seres sociales y en donde me pongan, pues evidentemente van a suceder estas 3 cosas: amigos, enemigos, indiferentes por allá y amor, por supuesto. Entonces, en este sentido, es importantísimo que cuando tienes una pareja que se dedique a lo mismo, no empiecen a hacer competencia y empiecen a ser Sí, aliados y socios. sí, Eso es importantísimo. Yo soy productor y mi esposa es conductora. Oye, ¿por qué no produces esto? Oye, ya tienes quien te conduzca este evento, porque mi esposa lo hace increíble. Yo la vendo a ella me vende a mí y nos claro, convertimos en socios. Eso está buenísimo, porque también conozco mucha gente que no se tiene que dedicar al medio, pero se dedican a lo mismo y se contrapolan, ¿sabes? claro. Que de repente el arquitecto dice: "Voy a hacer así, así", y la arquitecta, que es su esposa, dice: "No, la estás regando, porque", y entonces se la viven de pleito compitiendo uno con otro. Y el ego Tienes el que ego hacer alianzas, también en la tienes que hacer alianzas, y no solamente en la pareja, también en la vida, pues, sí, sí, y sí, de eso se trata ser un emprendedor también, ¿no? Saber hacer alianzas con las personas con las que tienes que hacer alianzas, como tú y yo, que vamos a empezar a hacer alianzas este año para potencializar lo que hacemos. claro. Y porque lo que tú haces está buenísimo, lo que yo hago está buenísimo, bueno, juntémoslo a ver qué pasa. ¡Pum! Prendió, o no prendió, bueno, pues no Pero nos prendió, divertimos pero mucho. exactamente, pero de eso se trata, de hacer alianzas. Acuérdense de lo que dijimos hace rato, ganar, ganar, que todos ganen.
Es correcto. ¿Qué tanto para ti fue un punto importante en cuestión de perseverancia para lograr tus sueños? Porque a fin de cuentas, tú desde chico querías estar en los medios de Sí. comunicación y te gustaba. Cuando ya logras también ese punto importante, ese asunto que querías llegar, ¿cómo fue para ti también decir: "Soy productor de un programa exitoso"? Porque también el ego te puede subir en un ladrillito. Sí. El que no se haya subido en un ladrillo con eso, es porque no ha llegado a ese Exactamente. éxito todavía efímero. No, Pero claro, y hay no muchas cosas que te hacen que se suba el ego, ¿no? De repente llegaba con la chamarra de la televisora en cuestión en la que trabajara y el cadenero, el andro, desde atrás te decía: "Hey, sí, pásate, hey, denle una mesa, denle una, ¿qué tomas? Este va a cortesía de la casa". claro. Tú dices: "Oye, No, no, pues claro, dice: "La estoy regando en la vida, pues esto es mío, esto es lo mío". oye, soy más que todos los de aquí. Claro. Todos tuvieron que juntar su dinero y ahorrar para comprarse eso. Yo no, a mí me la pusieron, qué padre". Y entonces te empiezas y empiezas a creerte que de verdad eres más que los demás, ¿no? Entonces, el chiste es que siempre tengas un ancla. Y a mí mi ancla siempre ha sido mi familia, siempre ha sido mi familia. Y por lo regular lo es la familia. Cuando empiezas a subirte ladrillo, empiezas a perder el piso y empiezas a sentirte en las nubes, pues sigues siendo el hijo de tu madre y Sí, sigues siendo el hermano de tus hermanos y a ellos no les importa. O si estás en la cumbre, o sea, sí les claro. importa porque les da gusto, pero respecto a trato, no te van a ver diferente porque estás en el cielo, porque estás en la tierra o porque estás Es en tu la hermano, tu cárcel. hermana. Saludos a Jessie, por cierto. Saludos, Jessy. O porque estás en la cárcel, aún en la cárcel, ellos te van a querer como tus hermanos. Sí, Y aún en la cima, ellos te van a querer, ¿sabes cómo? Como tus hermanos. Y te van a decir: "Cállate, estás engordando, mira nada más". claro. Y te van y tú de repente puedes decir: "Nadie me dice afuera ese tipo de comentarios, todo el mundo me respeta". No, todo el mundo, No son como tú, aquí somos familia. exactamente, exactamente. Entonces, por lo regular, ese es el ancla. Yo las veces que he sentido que me he subido de ladrillo, mi familia rápido me arropo en ella y me bajo el ladrillo. Ahora, es más fácil que te suba cuando nada más eres una figura que te pagan porque te maquillan y hablas. Pero cuando tienes todo el trabajo por detrás, que Sí, tienes que claro. preocuparte por el catering, por los vestuarios, por los horarios, No, por bueno, estar todo el equipo completo, por la iluminación, por cómo está el producto, ahora hay que editarlo, ahora hay que producirlo, en cuánto tiempo tenemos para salir al aire, etcétera, pues también eso te distrae mucho porque estás muy sí. ocupado de Los trabajar. comerciales, el Sí, patrocinador que es el que paga realmente el exactamente, programa. Entonces, exactamente. es todo un complejo, ¿no? Sí, y hablabas también de la perseverancia, pues imagínate, entrando a un negocio en el que yo entré, en el que, como lo dije hace ratito, todo mundo, mucha gente quería trabajar en donde yo estaba, mucha gente hubiera cobrado la mitad por trabajar y tener mi puesto, pues evidentemente se convierte también en una carrera de perseverancia y de resistencia, pero sobre todo una cosa, de no dejar de aprender todos los días. Yo llevo 30 años haciendo, bueno, este año cumplo 30 años haciendo cosas audiovisuales y todos los días aprendo algo, de alguien, de los podcasts al que me invita, digo: "Oye, qué buena onda esto, eso no lo había tomado en cuenta, oye, qué padre esto". Sigo aprendiendo y tener esta apertura para aprender te convierte porque tengo amigos que dicen: "No, yo hago radio y nada más, yo hago tele y nada más, yo de aquí no me muevo, yo aquí estoy muy Sí, bueno". claro. Sí, pero, está bajando el mercado de la tele. Te da una patada Tienes y que gracias, bye. diversificar, tienes que aprender más cosas. Yo de repente, circunstancialmente, empiezo hace 18, 15 años a dar conferencias y hace 3 años más o menos le dije a mi esposa: "Ya sé qué quiero ser cuando sea grande". Hace 3 años. Yo con Sí, 45 años le dije a mi esposa: "Ya sé qué quiero ser cuando sea grande". ¿Qué? Conferencista. claro. Y a partir de hace 2 años empecé a darle más a eso y ahora es lo que más hago y más disfruto. Y Y ahora stand-up, bueno, el stand-up el es como stand una valvulita de escape, que de repente es como un hobby que cuando me invitan me subo a un escenario a hacer stand-up, y me encanta. No es algo a lo que me quede así dedicar. todavía digo, a Sí, mí sí me tocó ver en la conferencia no, pero en el stand-up, en la conferencia 2 3 cachitos, pero que hemos platicado extraordinario, pero en el stand-up, sí, no, bueno, hace reír, llorar, te cagas de risa, o sea, sí, de verdad es una Siri yo lo veo como una persona multifacética sí, que te ha ayudado todo lo que tienes atrás, sí, y también los tropiezos, porque, pues, también los tropiezos son los que te ayudan a levantarte de todo, porque no solamente es éxito, ¿no? O sea, a fin de cuentas es las cagadas que hemos dado en la vida, son los que hoy te tienen aquí platicando ujú, para activarte, para ser realmente un activado en todo lo que haces, sí, pero son algo que el multifacético de Siri es: "Hoy hago stand-up también", y sí. lo haces bien. No, y de repente llegan y me dicen: "Oye, pues salió tanto, toma", y me dan un dinero, y yo digo:
chica, Obra padre, sí, sí. pregúntale a Franco Escamilla si se... Sí, claro, para mí es un gran hobby subirme y hacer stand-up, me desahogo, todo lo que hablo, soy muy purista del stand-up, es decir, todo lo que hablo es real, no me invento guiones. Si digo, si digo, estaba en un crucero y tal, y nunca he ido a un crucero, pues no lo digo. Si digo algo es porque pasó, porque lo viví. Entonces hablo mucho de mi familia, de mi trato con mi esposa, hablo mucho. Mi esposa, por ejemplo, es mucho de que creo que es la única mujer del planeta que se cree todo lo que lee en redes sociales. Sobre todo si de consejos de belleza se trata, ¿no? Y separa las claras de la yema y úntatelas para dormir. Y entonces lo hace porque eso va a prevenir las arrugas en un futuro y todo se cree. En algún momento de la vida leyó que echarle cebolla al champú hace que tu pelo crezca más fuerte. Cebolla, picarla como un taquero y echarla al champú y batirlo y tener el champú ahí. Que con el vapor de la cerrado y con el vapor de la regadera ya sabrás cuando lo abres, ¿no? Y entonces ella empezó a bañarse con champú con cebolla, tal cual. Y entonces un día llegó y me dijo, mira mi pelo cómo está, más fuerte, y le hizo así, pues lloré. Y son cosas que de verdad pasan, digo, no lloré, pero Sí, al final lo remato así y vamos, en ese momento mi esposa y yo queríamos embarazarnos de nuestra bebé y no lográbamos un mes y nada, 2 meses y nada, 3 meses y nada, y luego, como lo decía yo en mi show en aquel entonces, decía: "Es que es muy difícil, es muy complejo embarazar a una mujer que huele a pozole", ¿no? Y entonces, vamos, agarro mis vivencias propias y al final de cuentas con lo que trabajo es eso, con la creatividad. Soy creador de conceptos en radio, en televisión, arriba de un escenario, haciendo stand-up, ahorita platicando contigo en un podcast, en las conferencias que son motivacionales, donde también hay risa, sí, pero también hay reflexión y también hay mucha motivación y también hay mucho aprendizaje, porque son conferencias no nada más motivacionales, son conferencias en donde doy herramientas de trabajo para comunicar mejor, más efectiva y afectiva, qué es hablar, qué es saber escuchar, qué es retroalimentar, formación de equipos de trabajo, en qué etapa está mi equipo de trabajo, si cumple con las 4 dimensiones básicas del individuo que forma parte de mi equipo de trabajo, diferencia entre grupo y equipo, cómo detectar un conflicto, cómo subsanar un conflicto en un grupo, etcétera, pues, ¿no? Entonces, doy información mucho de valor también, pero también hay risas, ¿por qué no? En la conferencia. Está padre. fíjate que parte de ahí, a veces les hago la pregunta a los invitados o amigos, porque me gusta aprender y digo, todos los días aprendes de algo. Y realmente en la invitación que hago de los podcasts lo hice más que el día de mañana que digo, es un negocio ya hoy en día, porque, pues, ya es una industria, pero más porque aprendes del invitado increíblemente, ¿no? O sea, se vuelven unos personas que se activan y que me activan a hacer lo que me gusta hacer, Ganar, ganar. ganar, ganar. Ujú. Y de ahí les pregunto, ¿qué es lo que te puede, o te gusta, si te gusta leer o te gusta escuchar? 3 podcasts que te gusten, o 3 libros que te hayan marcado en la vida, o 3 revistas, o 3 consejos de alguien que te hayan marcado en la vida, ¿cuáles serían los 3 para ti principales? Pues mira, te doy mis primeros lugares de cada uno. Un libro que me marcó, hay varios libros que me han gustado muchísimo. Sobre todo, leo mucha biografía. Por ejemplo, el libro del Tigre, creo que es imperdible para alguien que se dedica a los medios de comunicación. De Tigre Azcárraga es maravilloso. Viene la historia de cómo inicia la televisión en el país, cómo el señor es tan aguerrido que empieza a diversificar sus negocios y ahora quiero construir un estadio y hace el Estadio Azteca, cómo la imponencia que tenía dentro de la empresa, No, bueno, cómo respetaba las reglas. Él tenía el Tigre Azcárraga de padre, evidentemente tenía una fijación con el gafet, quería quería que todo el mundo portara el gafet. Es más, él muchas veces entraba sin gafet a la empresa y si lo dejaban entrar, regañaba a la de seguridad: "¿Por qué me dejaste entrar?". "Pues, porque usted es el dueño". "Pero no tengo gafet". No me puede tenía una obsesión con el gafet. Entonces cuenta en el libro, en una anécdota, que se abre el elevador y entra el elevador y ve un cuate con el gafet aquí en el cinturón, en vez de aquí, en el cinturón. Y le dice el tigre al la empleado: "¿Le parece prudente y le parece respetuoso tener el gafet al lado de los?". sí, claro. Y le dice el empleado: "No, señor, esos los tengo aquí". El tigre se rió Sí. y cuenta la anécdota que se quitó el Rolex y le dijo: "Toma, aquí se premia la creatividad, pero por favor ponte", y ya sé dónde va, en el corazón.
Era una persona maravillosa. Ese libro me marcó en muchos sentidos. Está bueno. Sí. Sin embargo, estoy hablando de un libro de un gran empresario, de una persona importantísima en la historia del país. Totalmente, sí, 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 es Sin algo. embargo, hay un libro que me marcó más que ese, que se llama La simple historia de un cualquiera no siempre es cualquier historia. Y le escribió alguien que decidió hacer su biografía, pero esta persona no es reconocida por absolutamente nada. Y entonces relata cómo era su infancia. Esta persona es más o menos de la edad de mi padre. Y relata cómo era ir al cine en aquel entonces y cómo jugaba de niño en aquel entonces. Entonces, sin querer, me transportó Sí. a la infancia de mi padre, a cómo vivía mi padre, a cómo era México cuando mi padre era niño, adolescente, joven, las oportunidades laborales que existían en aquel entonces, pero es alguien que no destacó como el tigre en ningún sentido, pero decidió un día hacer Hacer su biografía. su biografía y así le puso. La simple historia de un cualquiera no siempre es cualquier historia. Es un libro pequeño y me marcó muchísimo porque dije, es verdad, todos tenemos algo que decir, todos tenemos una gran historia detrás. No tienes que ser el tigre Azcárraga para tener una gran historia y anécdotas que te arranquen risas, ¿me explico? Claro. Puedes ser cualquier persona. Tu vida es suficiente para poder inspirar a los demás. Y entonces, por eso me marcó mucho ese libro. La simple historia de un cualquiera no siempre es cualquier historia. Me gustaba leer también los consejos de Emma Godoy, que mis palabras te acompañen, es mi libro favorito de Emma Godoy. Y bueno, alguna ficción, la ficción que todos hemos leído, El caballo de Troya, uno de los demás Claro. malísimos. Pero vamos, esos tres, sobre todo, que mis palabras te acompañen, La simple historia de un cualquiera no siempre es cualquier historia, y El tigre. Esos tres libros. Fíjate que parte de ahí el hábito, yo les digo a veces, de la lectura no es de que llegues y todos los días o todas las semanas digas: "Me leí 400 libros en el año". No, puedes agarrar todos los días una nota, un algo, una hoja de un libro, agarrar un libro y empezar a leer una página Sí. y tener tu hábito de una lectura. Yo les digo a mis hijos: "Les voy a dar 100 o 200 pesos a la semana si me empiezan a leer un libro. Todos los días léense 1 o 2 hojitas". No les digo: "Léanse un capítulo", porque Sí. aparte están chiquitos, pero les digo: "Tengan ese hábito", porque de ahí van a aprender una frase, una palabra, algo que les cambie la vida, algo que les cambie un hábito, o lean algo que les vaya a marcar, porque, pues, a fin de cuentas, eso es lo que nos hace falta más Sí. en día, el poder estar cultivándonos día. Y además de eso, leer es un hábito que poco a poco se ha ido perdiendo, sobre todo en las nuevas generaciones, y es entendible, porque ahora la información entra por muchos más lados. Sí, Y rápido. no quiere decir que sea información mala, pues, ¿no? Hay No, claro. buena y hay mala, pero el hábito de leer siempre va a ser maravilloso. El libro, tiene una magia especial, como yo diferenciaba hace ratito la radio y la televisión. Yo en la radio podría relatar que estamos en la época del medievo y puedo relatar una historia y puedo hacer un storytelling de aquel entonces, de cómo se vivía y puedo describir cómo es la arquitectura, el ambiente, el clima, el transporte, el olor y la gente lo va a vivir porque es mágico la radio. En la televisión tengo que tener escenografías, vestuarios, música, props y demás. Y el libro tiene su magia también especial, porque por medio de la lectura tú también vas creando y vas imaginando, y no nada más adquieres conocimiento a través del libro, adquieres la capacidad de crear, y esta parte creativa empieza a funcionar y no la soltamos. ¿Qué Claro. pasa? Que después de pasar de los años, ya no eres tan creativo, y entonces dices: "Ay, Siri, es que tú eres muy creativo". Todos somos muy creativos, todos somos muy creativos. Acordémonos cuando nuestros carritos volaban y nuestras muñecas hablaban, nomás que de repente crecimos y dijimos: "Eso es tonto". No, no es tonto, es imaginar. ¿Y cuántas veces no estamos en un brainstorming, una lluvia de ideas en el negocio, en la familia, viendo a dónde nos vamos de vacaciones o etcétera, y dices: "Ya sé, ¿qué? ¿Qué?". No, nada, olvídalo, es una tontería. Nosotros mutilamos nuestras ideas creativas y entonces poco a poco vamos usando menos la creatividad y el libro funciona para no dejarla de usar nunca, ¿no? Es bueno leer y también informarte, no importa que no sea a través de un libro, documentales, hay mucho material audiovisual al alcance de la mano que ahí está. Nunca en toda hace poquito escuché esto y me hizo mucho clic, nunca en toda la historia del ser humano, jamás había sido tan fácil tener acceso a la información como hoy. Y mañana, más que Más hoy. que hoy. Y el siguiente mes, más que este mes. Y el siguiente año, el 2026, más que el 2025. Nunca había sido tan fácil tener acceso a la información y especializarte en lo que quieras, tutoriales de lo que quieras. Gratis. Empecé a agarrar el bajo.
porque toco batería y un poco de guitarra. Empecé a agarrar el bajo. Y ya tengo varias canciones a través de tutoriales en YouTube. ¿Y cómo son? Gratis. Gratis. Gratis, no o sea, les digo, quieren cursos de Nunca había sido tan fácil. cursos de lo que quieran, Claro. hay muchos tutoriales fáciles. Quieren aprender a hacer ejercicio, hay tutoriales fáciles, Claro. gratis. O sea, la realidad es como tú dices, la información está ahí, la creatividad está ahí. Me dijo un amigo hace un tiempo donde me dice: "No hay una idea tonta, hay un tonto que no la pone en práctica esa idea". Exactamente, sí. Porque a fin de cuentas, no sabes si esa idea tú la estás multiplicando, como tú dices, por pensar que es una tonta idea, y realmente esa idea es millonaria, ¿no? O sea, imagínate gasolineras VIP, no, esas son ideas del Javi, ¿verdad? Pero a fin de cuentas, no son ideas que estén al aire o que sean tontas. Yo les decía a veces, el libro de Roba como artista, el Robert como artista, pues ya están muchas cosas inventadas, pero puedes mejorarlas o puedes hacerlas igual un éxito. Y no quiere decir que estés plagiando lo que esté haciendo el otro, sino realmente estás haciendo algo que también te puede gustar y puede ser bueno. En el 2023 sucedió un fenómeno que se llamaba, no sé si te acuerdas, Barbieheimer, una cosa así, que eran las 2 películas de verano más taquilleras, iban a competir por a ver quién se llevaba la mejor, que la mayor cantidad de premios, pero también la mejor taquilla, que era Barbie y Oppenheimer. Y había 2 tipos de personas alrededor. Los que estaban clavados a ver quién ganaba más, y los que de repente dijeron: "Oye, me gustó la historia de Oppenheimer, déjame aviento además el documental que también salió ese año". Es la diferencia. Claro. Y hay personas que salieron con un conocimiento vasto de cómo funciona y cómo fue la bomba y la historia alrededor de ella, porque salió el documental de ese año, y hay quien dijo: "No, yo estoy espérame, estoy ocupado viendo cuál va a recibir más dinero en la taquilla y ver quién va a ganar más premios". Existen 2 tipos de personas, la información ahí está. Y no está mal también de repente ver contenido que te haga reír. Claro. Está bien, pero bueno, también está el otro contenido que te va a dejar más cosas y está libre albedrío de cada quien. Hay 2 tipos de personas, las que lo usan y las que no. Una frase para ti que te pudiera dejar en cuestión del trabajo financiero y de negocios, para ti, hoy en día, en cuestión de todos los medios de comunicación que desarrollas. Una frase Una que frase que tal vez digas: "Creo que esta para mí se adecúa a lo que es Siri". okey, hoy por hoy es, nunca pierdas de vista quién eres por las personas que quieres. Es decir, hace poquito lo dije en un podcast con el tiburón, este hay mucha gente que quiere ser el mejor doctor, el mejor arquitecto, el mejor creador de contenido, tener el mejor podcast, y se enfoca nada más en eso, en ser el mejor en algo a lo que mucha gente aspira a ser el mejor. Si quitamos y soltamos eso un poquito y nos preocupamos nada más por ser el mejor para la gente que amo, para mi esposa, para mis hijos, para mis padres, que ellos se sientan orgullosos. Y no solamente que ellos se sientan orgullosos. ¿Qué pasa si tú de repente volteas a ver hacia atrás y ves a tu yo de 12 o 13 años sentado así en el patio de la escuela y le preguntas: "Oye, ¿estás orgulloso de mí?". Si ese chavito, si ese niño te dice: "Muy, nunca pensé que iba a lograr tanto", entonces vas bien, entonces lo estás haciendo bien. Olvídate de competir con los demás para ser el mejor en algo. Sé el mejor tú para ti, sé tu mejor versión de ti para ti. Porque como lo dije en ese podcast, cuando tu hijo llega y te dice que eres el mejor, en ese momento automáticamente te conviertes en el mejor. Los niños no mienten. Sí. Los niños no mienten. Sé la mejor versión para ti y para los tuyos. Eso es por lo que nos tenemos que preocupar. Sé la mejor versión para ti y los tuyos. Y fíjate que ahí ya ese sí es una pistola porque se adelanta a veces en las preguntas, pero ese era parte del punto de decirle, si tuvieras al Siri de 8, 10 años, ¿qué le Que dirías? estamos muy bien. Que no logramos muchas de las metas que él tenía en mente, muchas no, pero llegaron muchas buenísimas, que tenemos una esposa maravillosa, que tenemos unos hijos que nos han enseñado no sabes cuántas cosas, que resultamos ser muy buenos para cosas que no sabíamos que éramos muy buenos, y que sobre todo estamos muy felices. Probablemente no tenemos una mansión con alberca como lo pensábamos, o no estamos de gira tocando la batería por todo el mundo, pero que a veces armo la batería en mi casa y me desahogo porque tengo la oportunidad de hacerlo y que estamos muy felices, muy felices y sobre todo que encontramos la dualidad de quiénes somos, porque yo creo que no existen personas
buenas o malas. No creo que existan personas de un color, o sea, gris, o sea, negras o blancas. Hay una escala de colores en medio. Entonces encontramos esa diversificación, pues tengo un arete de un tipo de un lado y otro de otro, y ya desde hace más de 10 años uso un tenis de un color y otro de otro. Que ese es, a fin de cuentas es, Es eso. y te preguntan, ¿por qué lo haces? Porque soy el que se para a dar una conferencia motivacional, pero también el que se para a hacer un stand-up, ¿me Claro. explico? Porque soy el que hace un programa de televisión, pero también el que saca a pasear el perro. Porque soy el que la gente dice, qué padre ser como tú, y de vez le digo, vente a echar una carne asada, seamos amigos. Quiero aprender también de ti. Porque eso somos, pues, ¿no? Somos una Fíjate gama que de colores. eso es lo que a fin de cuentas vamos aprendiendo día con día. Y lo escuché en la película de Kung Fu Panda, cuando decía, no te preocupes a veces, te preocupas de más. Sí. ¿Por qué? Porque el pasado fue ayer, no lo vas a regresar. El futuro Todavía no existe. todavía no existe. Y el presente Es un regalo. es un regalo. Por eso se llama presente. Es correcto. Exactamente, sí. Mi querido Siri, de verdad, yo encantado que hayas venido al Sí. podcast. Muchas gracias. De- Porque de verdad, este episodio para mí es como un parteaguas. Y te lo digo de corazón, es un parteaguas porque fuimos modificando unas cosas y hoy creo que verdaderamente encontramos la materia esencial de cómo poder empezar a platicar con una persona experta Gracias. que, aparte de los medios, es un gran ser humano y nos enseña día con día que tenemos que ser felices siempre. Gracias. Estás aumentando mi ego. Entonces ganamos los dos. No, Gan- muchas gracias, mi querido Siri, de verdad es algo increíble y siempre saben que el invitado firma nuestro balón. Oye, yo soy muy poco deportivo, No, pero en lo que hay firmo, muchos que firman no, en lo que lo y firmo, son si me lo deportivos. permites, te voy a contar una anécdota en lo que lo firmo. Por favor. No sé qué año era, pero mi padre, no sé por qué tenía, bueno, más bien un tío mío tenía acceso a la cancha y tenía acceso a la prensa, en el Estadio Jalisco. Mi padre es Atlas de corazón, atlista de corazón, pero todos sus hermanos son Chivas de corazón. Y siempre el pleito de que el único hermano Sí, que es claro. Atlas. Y un día juega aquí en Guadalajara Chivas Pumas. Y mi papá, con el afán de darle en la torre a sus hermanos y de llevarles la contra, yo estaba chiquito, yo tendría unos 3 años, una cosa así. Me compró un uniforme de los Pumas, porque era Chivas Pumas, y el único sobrino de la familia era yo. Entonces llega con el único sobrino vestido de Pumas. Chivas Pumas, entramos a la cancha y las Chivas entran como con 6 morritos vestidos de Chivas y Pumas nada más conmigo. Al ser yo el único vestido de Pumas, los jugadores de Pumas todos se querían tomar una foto conmigo, entre ellos Hugo Sánchez, que era su último partido en México antes de irse a España, el último partido en México. Nos toman la foto, el fotógrafo del estadio, y papá pide 2 copias de esa fotografía. Y al final se la da a Hugo y le dice, esta foto es para que te dé suerte en España. Toma. Y se la da. Es una foto conmigo en su último partido, con el único chavito que iba vestido de los Pumas. Años después entrevistan a Hugo Sánchez en su casa y se ve de fondo la foto. No manches, mira, Conmigo. me puse chinito porque son anécdotas e historias Sí. que tal vez esperemos que hagamos la invitación con mi querido Hugo Sánchez, el mejor futbolista de El México, mejor. indiscutiblemente. Y creo que todos los cracks que son de fútbol, el señor Rafa Márquez, Andrés Guardado, Javier Hernández, Chicheri, todos dirán lo mismo. El número 1 será por siempre Hugo Sánchez. Sí, Por siempre. sí. No hay otro, ni habrá. Y yo tengo ahí la foto también con Hugo, yo de chiquito. Pero fíjate que qué buena, pásame el plumoncito, Sí. qué buena historia, porque con esa historia estamos dando el cierre. Muy Mi bien. querido Siri, mil gracias por Gracias, tiempo Hugo. de venir. Gracias. Agradezco porque el tiempo es lo más valioso. No regresa, pero el regalo que nos acabas de dar es increíble. Ya saben, compartan. Si lo están escuchando y les encantó, compártanlos con sus amigos. Síganse en las redes, en la campanita, dale click. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Saludos! Listo. Muchas gracias. Espero te ha gustado. Sí, cabrón. Y eso que no soy el ramonicólogo. Muy padre. No te pierdas cada martes episodio nuevo del podcast de Activados con Nachito Conecta. Recuerda, comenta cuál fue tu parte favorita en este podcast. Dale click a la campanita, suscríbete y compártelo con todos tus amigos. Así que nos vemos el próximo martes.